Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevos salvavidas del Fondo Monetario Internacional. Esta entidad multilateral anunció una nueva línea de crédito para sus países miembros. Colombia contará con un cupo de aproximadamente $3.000 millones. Nos acompaña esta noche el director de Crédito Público César Arias para analizar este tema. Cerrejón tendrá un único dueño. La compañía suiza Glencore comprará la participación que hoy tienen en esta gigantesca mina de carbón otros socios como la BHP. El ministro de Minas se pronunció sobre este importante negocio. Las dudas sobre la actualización del RUT. En minutos hablaremos con Adriana Solano, subdirectora de Asistencia al Cliente de la DIAN, para despejar todas las inquietudes que tienen los pensionados sobre su deber de actualizar el RUT, a más tardar este miércoles. Y comenzamos esta emisión hablando de una noticia importante para Colombia, ahora que se necesita tanta plata, una noticia registrada hoy desde el Fondo Monetario Internacional. La aprobación de nuevas reservas para los países miembros de este organismo multilateral. Doctor César Arias, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos para explicarnos ese anuncio del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Un saludo a toda tu audiencia y a ti en lo personal. Doctor Arias, antes de hablar del tema Colombia puntualmente, ¿qué son esos DEX, DEG, que son emitidos por el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional es el banco central, o como le decimos acá en Colombia, el Banco de la República del Mundo. Y como todo banco central, tiene la facultad de emitir monedas. La moneda, digamos, del del Fondo Monetario Internacional se compone de todas las monedas de los países desarrollados, y el Fondo Monetario ha tomado una gran decisión de la que Colombia fue pionera, y es la emisión de derechos especiales de giro hasta por un monto equivalente en dólares de $650.000 millones. ¿Y esa plata de dónde sale? Es decir, ¿el Fondo Monetario también prende su maquinita y emite dinero, o está por ahí reservada en algún lado? Correcto, es una emisión, como le digo, en la cual los países miembros, que son los países básicamente desarrollados y en desarrollo, aprueban la emisión de estos $650.000 millones para que sean designados de acuerdo a la proporción que cada país tiene en el Fondo Monetario Internacional. En el caso colombiano, nosotros tenemos una participación de 0.43%. Es nuestra cuota, nuestra participación, digámoslo así, en el capital del Fondo Monetario Internacional, y al hacerse una emisión de $650.000 millones, lo que le correspondería a Colombia en dólares, el equivalente más o menos son 2.790 o 2.800 millones de dólares. Doctor Arias, cuando el Fondo Monetario Internacional toma esa decisión de emitir, digamos, de que aparezcan estos recursos, $650.000 millones, la cifra, la verdad, no nos cabe en la cabeza, es una cifra impresionantemente grande. ¿Eso inmediatamente significa que a Colombia le van a llegar esos cerca de $3.000 millones, o qué debe pasar para que esa plata ingrese a nuestro país? Correcto. La asignación que el equipo económico del Fondo Monetario apoyó el viernes anterior, y que el directorio del Fondo Monetario está por aprobar definitivamente, se espera que se estructure y se realice a finales del mes de agosto del presente año. En ese momento, como son activos de reserva, moneda de reserva, esas asignaciones se realizarán a cada uno de los países. En el caso colombiano, serían esos prácticamente 2.800 millones de dólares. Entonces, pone 2.800 millones de dólares a disposición de Colombia, el Fondo Monetario Internacional, y Colombia decide si los coge o no los coge. Colombia los recibe, y el uso de los recursos del Fondo Monetario ha sido claro que depende de la legislación y de las decisiones que tomen los países. Los países pueden utilizar estos derechos especiales de giro, por ejemplo, para acumular reservas internacionales. También los puede utilizar para
a aumentar los ingresos y la financiación de cara a esta pandemia. En el caso de países desarrollados hay un mercado de derechos especiales de giro, es decir, países pueden donar o países pueden comprar y vender estos derechos especiales de giro, o se pueden hacer operaciones también los países que cuentan con líneas o préstamos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y Colombia ya tomó la decisión de qué hará con esos 2.800 millones de dólares? Si una parte, porque ya hemos visto que Colombia lo puede hacer, una parte destinarla para reservas internacionales y otra parte para, no sé, necesidades fiscales de la pandemia. La última vez que el Fondo Monetario Internacional realizó una emisión de derechos especiales de giro fue justamente en la crisis financiera internacional del 2009. En esa oportunidad hizo una emisión por cerca de 230.000 millones de dólares. En aquella oportunidad, Colombia tomó la decisión de acumular reservas internacionales, de acumular sus activos de reservas internacionales. En esta oportunidad, lo que estamos considerando es algo diferente, en línea con lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional, y es que esos recursos puedan contribuir a aliviar esas necesidades fiscales que la economía ha experimentado en el contexto de esta pandemia del COVID-19. Entiendo, entonces se abre la puerta para que parte de esa plata vaya al presupuesto de la nación vía, no sé, como una especie de endeudamiento. Si es un endeudamiento, es decir, Colombia en algún momento tendría que devolver esos 2.800 millones de dólares, doctor Arias. Hay diferentes formas de realizarlo. Se pueden hacer operaciones de endeudamiento o también se puede hacer el uso de esos derechos especiales de giro que, como bien lo dice el Fondo Monetario Internacional, tiene un costo mínimo, aproximadamente de unos 5 a 7 puntos básicos es el costo de estos derechos especiales de giro cuando se utilizan para efectos diferentes a las reservas internacionales. Doctor Arias, ¿por qué hay países que reciben mucha más plata que Colombia? Esto va proporcionalmente, repito, a la participación que tiene cada país en el Fondo Monetario Internacional. En el caso nuestro es 0.43%. En el caso de países desarrollados, por ejemplo, como los Estados Unidos, esa participación supera el 12-15%. Por eso va a recibir más de 100.000 millones de dólares Estados Unidos. Doctor Arias, ¿qué hicieron ustedes con los 5.300, 5.400 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional ya nos desembolsó el año pasado? ¿Esa plata en qué se fue? ¿Y cuál es la diferencia de ese préstamo ahorita con esta emisión de los DEGs? Correcto. La línea flexible del Fondo Monetario Internacional fue un préstamo que realiza el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Colombia a través del Ministerio de Hacienda. Fueron 5.400 millones de dólares de libre destinación que se utilizaron para financiar las necesidades presupuestales de el presupuesto general de la Nación del 2020. Y en esta ocasión es algo diferente. Repito, estas emisiones son extraordinarias en el caso del Fondo Monetario Internacional. No se producían desde el 2009, tras la crisis financiera que estalla después de la quiebra de Lehman Brothers. Y en este caso, esos recursos de derechos especiales de giro, nuevamente, los países tienen su decisión de cómo los van a utilizar. Algunos los utilizarán como un uso de reservas, simplemente como una acumulación de reservas. Otros podrán incluso donar. Más del 50% de estos recursos van a países desarrollados y esos países desarrollados pueden incluso capitalizar fondos que ayuden a financiar a los países de bajos ingresos y de medianos ingresos. En el caso colombiano, nosotros estamos considerando, diferente al 2009, que estos recursos no simplemente vayan a acumular las reservas internacionales del país, sino que podamos hacer un uso en el marco del presupuesto general de la Nación de Colombia. Doctor Arias, una última pregunta, y ha ocurrido en otros lugares del mundo, y es que la población se preocupa cuando se habla de giros o de plata
que entrega el Fondo Monetario Internacional a cierta nación porque en muchos casos esos recursos están condicionados a, listo, le doy esta plata, pero usted, señor país, tiene que apretar esta tuerquita por allí, tiene que hacer esta reforma fiscal por aquí, tiene que de pronto hacer esta reforma pensional por acá. Estos 2.800 millones de dólares que recibiría Colombia estarían condicionados a que nuestro país haga algún tipo de movimiento en este sentido, algún tipo de reforma, algún tipo de compromiso. No, señor. El fondo tiene más o menos unas 3 familias de programas. Este programa de derechos especiales de giro es extraordinario y, repito, se asigna a los países en circunstancias de emergencias internacionales usualmente y no está condicionado más allá al cumplimiento, digamos, de las condiciones del uso y del manejo de los derechos especiales de giro. Nosotros también tenemos acceso a la línea de crédito flexible, que como el mismo Fondo Monetario Internacional la llama, la tarjeta Platinum, digamos, son países que no deben cumplir condiciones una vez se desembolsan, sino antes del desembolso, por el manejo prudente de su economía, tienen acceso, y Colombia fue el primer país que utilizó estos recursos el año anterior, en diciembre, por 5.400 millones de dólares. Y tiene otros programas que sí son los tradicionales a los que usted se refiere, donde hay condicionalidad. Esos programas se llaman los Standby Agreements. La última vez que Colombia tuvo uno de estos fue casualmente por allá en la década de 1999, en el contexto de esa emergencia que tuvo Colombia financiera en esos años. Doctor Arias, muy buena la explicación y estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Tenemos entendido que en julio o en agosto aproximadamente se aprueba definitivamente en el Fondo Monetario Internacional esta emisión de dinero para ayudar con la reactivación económica, sobre todo de los países más golpeados por la pandemia. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias. El doctor César Arias desde el Ministerio de Hacienda. Ahora vamos con esta que es la cifra económica del día. Es muy importante, 6,5%. Es una cifra positiva que corresponde al nuevo pronóstico de crecimiento para la economía colombiana para este año, según los anuncios del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Anteriormente, este pronóstico del emisor colombiano estaba en el 6%, es decir, sube de 6 a 6,5%. Recordemos que la meta del gobierno es tener un crecimiento este año del 6%. Sobre este tema nos envía su análisis Alejandro Reyes, economista principal del BBVA Research para Colombia. Veamos. El Banco de la República mantuvo estable la tasa de interés de política en el mes de junio, en el 1,75% por decisión unánime. Observan que la economía colombiana viene teniendo un mejor desempeño que el que anticipaban, lo que les lleva a revisar su pronóstico del 6% de crecimiento para el 2021 al 6,5% de crecimiento. Esto a pesar de que todavía hay bastante incertidumbre sobre los efectos de esta tercera ola de contagios que está sufriendo la economía colombiana, el hecho de que los bloqueos frenaron en parte la actividad económica y que todavía tenemos cifras bastante altas de desempleo e informalidad en el mercado laboral. Adicional a esto, valoran que el incremento de la inflación del mes de mayo fue en buena medida transitorio, producto de un alza de los alimentos a causa de los bloqueos de las vías nacionales y que en buena medida las expectativas de inflación están ancladas. Así las cosas, esperamos que el Banco Central mantenga sus tasas de interés estables en los próximos meses. Dejó estable la tasa de interés del Banco de la República en 1,75%. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos, espere, Cerrejón quedará en manos de un solo dueño. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. El grupo suizo Glencore será el propietario único de Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes en el mundo y ubicada en Colombia, en La Guajira. Glencore llegó a un acuerdo con sus dos socios, BHP y Anglo American, para la adquisición de la totalidad de sus acciones en esta compañía. Veamos. Glencore tendrá el control total de la mina de cielo abierto más grande de Latinoamérica, ubicada en La Guajira, el Cerrejón. Mediante este comunicado, el Grupo Económico confirma que esta transacción tiene como plazo hasta diciembre de 2020 y se realizará por 588 millones de dólares. Basados en nuestra relación de largo plazo con Cerrejón y en el conocimiento del activo,
Creemos firmemente que adquirir la propiedad total es la decisión correcta y que el vencimiento progresivo de las concesiones mineras actuales para el 2034 está en línea con nuestro compromiso con un declive gestionado responsablemente de nuestra cartera de carbón. Se espera que los volúmenes de producción disminuyan sustancialmente a partir de 2030. Glencore demuestra la confianza inversionista que existe para el sector minero en Colombia y además garantiza las inversiones y el empleo en el departamento de La Guajira. Y aunque la licencia minera termina en el 2033, la compañía asegura que la adquisición es la mejor manera para la transformación de la compañía y así cuidar los recursos tanto de La Guajira como la generación de empleo. Estamos seguros de que podemos gestionar el declive de nuestra cartera de combustibles fósiles de una manera responsable que también sea coherente con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, como lo demuestran nuestros objetivos reforzados de reducción de emisiones totales. Nosotros sabemos que el mercado de carbón es un mercado cambiante, dinámico, y por eso tenemos que irnos adaptando a las diferentes condiciones del mercado mundial. Y eso lo hemos venido haciendo con una hoja de ruta del carbón. Según el Grupo Económico, la opción de extender la presencia de la mina más allá de 2033 en La Guajira está activa y por eso se busca la sostenibilidad de la compañía con esta mega transacción. En más información, por estos días miles de pensionados del país han estado muy inquietos y algo confundidos con una noticia que viene desde la DIAN, el deber que tienen muchos pensionados, no todos, muchos, ya les explicaremos cuáles o quiénes, de actualizar su RUT, que es el Registro Único Tributario. Para aclarar todas estas dudas, le quiero dar la bienvenida a la doctora Adriana Solano, subdirectora de Asistencia al Cliente de la DIAN. Doctora Solano, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos, bienvenida. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por esta invitación. Doctora Solano, primero y antes de entrar en los detalles, ¿por qué no nos explica por qué es necesario actualizar el RUT? ¿Qué pasó para tener que hacer un trámite con este documento? Bueno, el año pasado se dio unos cambios en la codificación, en la clasificación industrial internacional uniforme que adoptó el DANE para Colombia y pues obviamente nosotros también estamos llamados a asumir estos cambios desde la DIAN. Y aprovechando estas modificaciones, se creó un nuevo código para identificar a aquellas personas que tienen ingresos por alguna pensión. Esto en virtud de que los pensionados tienen un tratamiento diferencial y mucho más favorable en sus declaraciones de renta. Entonces, pues la idea es tener esta tipificación mucho más clara y que el Registro Único Tributario refleje la realidad económica de todos nuestros clientes. Entiendo, hay que actualizar esa partecita de las actividades económicas con base en el nuevo listado entregado por el DANE. Por ejemplo, no sé, no recuerdo los códigos, pero si alguien es un diseñador gráfico, tiene el 110 yo no sé qué, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el nuevo código para los pensionados? Exacto, Víctor. Para los pensionados, el código nuevo es el 0020. Antes estaban agrupados dentro de los asalariados que tenían el código 0010. ¿Y qué pasa con los asalariados? Los asalariados siguen común y corriente, ellos no deben hacer ningún tipo de modificación, salvo que dejen de percibir el salario y hagan otra actividad y allí pues ya se origine la obligación de actualizar el registro único tributario. Lo contrario no está bien. Entonces, pues a simple vista parece muy fácil, es decir, pensionados deberían actualizar el 0020 en su RUT. ¿Esto es muy difícil de hacer? ¿Tienen que ir a una oficina suya? ¿Pueden hacerlo por internet? Bueno, pueden efectivamente, Víctor, autogestionarse con la cuenta de acceso a los servicios en línea de la DIAN. Pueden entrar a actualizar el RUT, reemplazando la actividad 0010 por la 0020 o adicionándola, porque puede que tengan ingresos de salario por otra fuente y a su vez también la pensión. Entonces, pues cada quien conoce su realidad y lo puede informar allí directamente sin requerir de la intervención de un funcionario o una cita para ser atendido. Doctora Solano, hay como 1.700.000 colombianos que son pensionados en este momento, que reciben una mesada, que son jubilados por X o Y motivo. De todos ellos, ¿cuántos tienen que hacer esta actualización o quiénes o cuáles de ellos tienen que hacer esta actualización?
Víctor, qué buena pregunta, porque creo que en el radar de los 1.700.000 pensionados en Colombia creen que todos deben hacerlo y no es así. En efecto, solamente deben hacerlo quienes estén inscritos en el RUT, ya sea porque declaren renta o porque tengan alguna otra actividad, como que tengan adicional a su pensión un establecimiento de comercio o realicen actividades por prestación de servicio. Entonces, si en ellos es en quien recae la obligación de actualizar el registro único tributario, es decir, sobre quienes tienen que estar inscritos en el RUT. No quiere decir que todos los colombianos que tengan una pensión deban hacerlo. Claro, porque qué día estaba hablando con un amigo pensionado y recibe una mesada de 1 millón de pesos. Y él dice que él no declara renta, pero está confundido con todo este tema del RUT. ¿Mi amigo tendría que actualizarlo o no tendría que actualizarlo o tendría que sacar el RUT? Si él no está inscrito en el registro único tributario, su única fuente de ingresos es esa mesada por ese valor que me indica. No tiene bienes o patrimonio que supere los topes que lo haga convertirse en declarante de renta, pues no debe inscribirse entonces en el RUT y por ende tampoco le asiste la obligación de modificar este código. Entonces, el pensionado, para dejar claridad en esto, el pensionado que hoy no tiene RUT, que no lo necesita ni para declarar renta, que no lo necesita porque ya no trabaja, ya no presta servicios, ya no tiene que presentarle el RUT a una empresa por alguna prestación de servicios, ese pensionado tranquilo no tiene que hacer la actualización. Así es, así es. Pero si estuvo alguna vez ya inscrito en el registro único tributario por alguna razón, sí debe hacerlo. Pero es que a la gente se le olvida. ¿Cómo sabe un pensionado que de pronto alguna vez estuvo inscrito en el RUT? En la página web de la DIAN, en el micrositio del Registro Único Tributario y Firma Electrónica, queda a mano derecha de nuestro portal web, hay un servicio que se llama Consulta Estado RUT. Usted puede simplemente allí colocar su cédula y verificar si está inscrito o no. Simplemente eso. Digitando el número de cédula. Doctora Solano, yo veía hoy una información donde decían que la DIAN de oficio, es decir, automáticamente como que les hizo el favor a más de 400.000 pensionados de hacer esta actualización. ¿Cómo sé yo si la DIAN me hizo la actualización o no, o debo hacerla? Sí, efectivamente, a partir de diversas fuentes de información hemos venido haciendo y seguimos durante el transcurso de estos días que nos quedan realizando actualizaciones de oficio a algunos pensionados. ¿Quiénes o cómo pueden verificar si son objeto de esta actualización de oficio? A través del correo electrónico a cada uno le estamos comunicando que se ha realizado esta modificación y se les envía adjunto a ese correo electrónico la copia de su certificado único tributario, del registro único tributario. De todas formas, la invitación es a verificar, ¿no? A meterse y mirar el RUT, a ver si está actualizado o no. ¿Esto cuesta algo? ¿Tiene algún valor este trámite para el pensionado? Nada, todos los trámites ante la DIAN son gratuitos, pueden entrar con su cuenta de usuario, verificar si su RUT tienen la actividad 0010 y deben cambiarla a la 0020 o si ya cuentan con la actividad 0020 y hacer las diferentes transacciones en este sentido, todo sin ningún tipo de pago. Hay pensionados que tienen otros ingresos, es decir, prestan servicios o pueden recibir arriendos o tienen inversiones, pero además reciben su mesada. ¿Ellos también deben hacer esa separación de códigos? Sí, efectivamente, porque esas otras actividades hacen que deba estar inscrito en el RUT. Entonces, en el RUT debe informar su realidad económica. Y si su realidad hace que o implica que tenga diferentes fuentes de ingresos, debe discriminar cada una de ellas, claro, para que esté todo conforme con su realidad. El amigo que me preguntaba, doctora Solano, qué día, que se ganaba 1 millón de pesos y que esa era su mesada, estaba muy preocupado porque vio versiones de que si no hacía esa actualización antes del miércoles, que es la fecha máxima para hacer esta actualización ante la DIAN, lo iban a sancionar. ¿Eso es cierto?
La norma efectivamente prevé ese escenario. Es muy importante que los ciudadanos y los contribuyentes y clientes inscritos en el RUT mantengan su información debidamente actualizada. De lo contrario, podrían verse inmersos en un proceso sancionatorio por no actualizar el RUT. Esto no aplica solo para los pensionados, aplica para todos. Por eso es la invitación a que verifiquen siempre su información, la mantengan actualizada. En este momento coyuntural del país, pues el principal llamado, más allá a que tengan precaución por una sanción, es a que actualicen su información lo más pronto posible. Doctora Solano, feliz noche, gracias por explicarnos aquí en Signo Pesos. Gracias, Víctor, feliz noche para ti también. En Signo Pesos estuvimos consultando el estatuto tributario y quien no haga la actualización podría tener una sanción diaria después del miércoles de aproximadamente 73.000 pesos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que la comunidad LGTB, un segmento de la población que cada vez demanda más productos y servicios, es un negocio muy importante para muchos sectores. Detalles con Juan Fernández en Minutos. Es hora de darle la bienvenida a Juan Fernández con su movida empresarial. Juan, adelante. ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Como sabe, hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBT y con esa coyuntura pues vale la pena dar un enfoque de negocios a la comunidad que mueve cientos de millones de dólares en todo el mundo y que también en Colombia representa un segmento importante en materia de consumo y aporte a las empresas. Las cifras varían, pero se calcula que en materia de gasto de la comunidad LGBT, compuesto por unas 3,5 personas en Colombia, pues esa cifra puede ser superior a los 30 billones de pesos. Juan, ¿y qué entidades promueven esos negocios incluyentes aquí localmente? Mire, fíjese algo interesante, que prácticamente en cada país se han ido formando una especie de cámaras de comercio enfocadas en el tema. En el país hay una llamada Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia que ha dado mayor visibilidad a la comunidad dentro de las empresas y los negocios, que se ha reflejado en parte en el aumento en el número de espacios de todo tipo que son incluyentes. Y le hablo desde empresas, como le decía, hasta bares, experiencias de turismo, en fin, hasta políticas de Estado y leyes al respecto. Ahora, este tema de la inclusión en las empresas pues ha sido bien interesante en esa búsqueda del empoderamiento económico de la comunidad que promueve esa Cámara de Comerciantes, que está apoyada por empresas como Ecopetrol, como el Centro Nacional de Consultoría, como Google o la Cámara de Comercio de Bogotá. Esa misma Cámara pues realiza una serie de encuestas que tienen datos interesantes y que de todas formas pues muestran que hay mucho por hacer, como que por ejemplo únicamente 4 de cada 100 personas LGBT poseen un contrato laboral. Muy interesante, Juan, pero ¿qué tantos negocios dirigidos a la comunidad se han identificado? Mire, por el lado de los negocios, los emprendimientos, lo siguiente, Colombia debe haber unos 400 negocios con vocación, por llamarlo de alguna manera, LGBT, que están legalmente registrados. Al final es un tema de sensibilización, perdóname, para las empresas que han tenido la importancia de la inclusión y les otorgan una serie de certificaciones que garantizan procesos de contratación donde la diversidad sexual no sea una barrera para contratar empleados, sino lo contrario. En esa línea también trabaja Pride Colombia Connection, un grupo del que hacen parte empresas como Adidas, 3M, Argos, Encosud, Bogotá Beer Company, Home Center, Jambal, entre muchas otras, y entre ellas pues al final ven oportunidades de nuevas marcas, productos y servicios incluyentes, unos y otros enfocados a la comunidad, y es el turismo, por ejemplo, uno de los que más representa ese potencial para el país, y ProColombia inclusive está trabajando en esa línea. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy con lo que rodea las oportunidades de la comunidad LGBT para empresas y negocios. Juan, muchas gracias, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana: 3.713 pesos con 17 centavos, cayó 25 pesos con 86 centavos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, bajó 2,06%, se ubicó en $74 con 61 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió, se acerca a máximos históricos. Para mañana queda en 1.465.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,04%, acción más valorizada Promigas con una ganancia de 1,48%, y la acción que más cayó fue la del Banco Avevillas, que tuvo un retroceso de 4,22%.
Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Para este año se esperan ventas de un total de 1.535 millones de smartphones en el mundo. La cifra es muy cercana a la alcanzada en el 2019, antes de que llegara la pandemia, cuando se vendieron 1.540 millones de unidades. Y a propósito, estos son los países con mayor número de usuarios de teléfonos inteligentes en el mundo. China tiene 911 millones de usuarios, India 439 millones, Estados Unidos 270 millones, Indonesia 160 millones y sigue Brasil con 109 millones de usuarios, muy proporcional a la población. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.